Pues aquí estamos con Alberto Ramírez y Raya. Y Raya. Como antiguamente, Ramírez por parte de madre. Y no. Nosotros somos de una. Ramírez por parte de padre. Y Raya por parte de madre. Antiguamente nos podíamos diferenciar todavía por el apellido. Sí, hoy en día ya es complicado. Padre, esposo y abuelo. Y abuelo. Y abuelo. Y abuelo. ¿Cuándo te vino lo de abuelo? ¿Con qué edad tenías tú? Con 39. Jovencito. Lo disfrutas por lo menos. Sí, ahora sí, hombre. Lo bueno es que voy a disfrutar siendo joven el ser abuelo. Tengo más vitabilidad. O sea que... Hermano en la fe y de profesión. Soy albañil. Bueno, a ver, yo trabajo en una empresa de construcción como encargado de oficial. Oficial de primera. Claro, oficial de primera. Sí, bueno, ya no soy oficial de primera, yo soy encargado general de una empresa de construcción. Empezaste de paleta, ¿no? Empecé de peón, con 14 años. O sea que... Ya llevas cotizado algunos, ¿no? Sí, unos pocos. Bueno, ¿te gusta la albañilería? ¿Te gusta...? Sí, me gusta. Es cansado físico, pero me gusta. Mi trabajo. La construcción es... Va viendo poco ya, todo el mundo ya quiere estudiar, quiere grado. Claro. ¿Dónde vaya a sacar los albañiles el día de mañana? Está complicado. Hay mucha... cada vez está yendo más gente extranjera de... ¿Mano de obra? De mano de obra. Más que... Sí, cada vez más inmigrantes están viniendo a la empresa. Bueno, ¿y afición? ¿Afición? ¿Afición? Fútbol sala. Fútbol sala. Fútbol sala. A tope. Fútbol sala. Bueno, hasta ahí un tiempo con... Sí. Animando, ¿no? Sí. Ahora llevo una época que tengo que descansar porque tengo que darle más tiempo a la familia y ya está. ¿Has vivido Copa del Rey? Copa del Rey, Copa de España. He vivido... Copa del Rey, no sé, ¿qué algo que... No, Copa del Rey... No, Copa de España. A ver, Copa del Rey Fútbol Sala 3. Y finales de Copa del Rey, por lo menos una he vivido. O sea que... Y muchos kilómetros, muchos viajes. ¿Tú no vienes, Alberto, de una familia que, digamos, fuera una familia de una iglesia evangélica que se criaron tú? Digamos, vienes convertido del exterior, entonces, ¿con qué edad recuerdas qué fue? ¿Fue un llamado de repente? ¿Fue un...? Sí, fíjate que mi acercamiento a la iglesia fue a través de una persona que no es creyente. Anda. ¿Y ni lo es todavía? Ni lo es. O sea, que fíjate. Yo utilizo a veces personas que te llevan... Fue una amiga de Raquel que tenía un novio que su madre iba a una iglesia evangélica. Y claro, a mí me decía, ¿habéis visitado? Yo no quiero esas cosas. Porque a mí me habían criado en que todo lo que no fuese una iglesia católica era una secta, todo. Entonces, yo no voy, pero no sé cómo un día me levanté, eso lo hace el Señor, y le dije a Raquel, a mi novia, en aquel entonces, digo, vamos a ir a la iglesia evangélica esa que nos han dicho. Raquel tampoco, no. ¿A su familia sí, no? Ahí tenía familia, pero yo ni sabía que ella tenía familia evangélica, ni ella me la había, ni siquiera ni comentado siquiera. O sea que nosotros empezamos una iglesia evangélica, yo una vez, que había ido varias veces a una iglesia evangélica, cuando me enteré de que tenía familia evangélica, que no sabía yo ni siquiera. Entonces estuve yendo a una iglesia evangélica. ¿Tenías, dices, cuánto edad? 18 recién cumplido. No, antes. ¿Visitante? ¿Qué iglesia fue? Fue una iglesia de la calle Valencia, una iglesia pentecostal. Estaba José Amate, de pastor, taxista. ¿La visita? ¿No? La visita un día de culto, me imagino. Sí, la visita un día de culto. Y nada, me gustó cómo la gente hablaba de Dios, diferente a lo que yo había escuchado en la iglesia católica. Diferente. Me regalaron antiguamente en la iglesia, cuando venía gente nueva, se regalaba el típico Nuevo Evangelio chiquitillo verde, el Nuevo Testamento, y de ahí empecé yo a leer, con letras muy chicas. Hoy en día no la veo. ¿Un tamaño reducido? Tamaño chiquitillo así, hoy no la vería, si no es por la gafa cerquita, pero sí, pero empecé a leer la Biblia, que yo no había leído nunca la Biblia. Yo me había hecho la comunión, me habían bautizado, me habían bautizado. Estuve hasta casi termino la confirmación y todo, o sea que casi me hago monaguillo, ¿sabes? Por ahí pasé yo. Por ahí pasé. Pero yo no había leído la Biblia apenas nada, 4 versículos que decía el cura y la iglesia, pero que no los había estudiado. Yo cuando empecé la Biblia me di cuenta de la diferencia, la realidad de que es Jesucristo. ¿Y seguiste yendo a esa iglesia? Sí,
Estuve yendo como 2 meses o 3 meses por ahí. Y luego ya Raquel dice, pues yo tengo una familia en la iglesia Cuesta de Belén, que va a ir. Y entonces pues dije yo, pues vamos para allá, a ver. Y fuimos. Sean Rita, ¿no? Imagino. No, allí estaba Carmen nada más. Estaba Carmen Herrera, que es su tía, y estaban sus primos, Ramón, Daniel, y ya está, no había ni Mari estaba, ni Y ya empezaste a congregarte con más... Rita no estaba, mi suegra no No había entrado todavía. no se había Se entró convertido. después. Eso fue mucho después. Empezaste tú y Mucho hablaste con todo. Y ya si empezaste un poco más, ¿no? Ya acepté al Señor ¿Con como... qué? ¿Tenías 17? Con 18 años acepté yo al Señor como mi Salvador ¿Y te bautizaste? y me bauticé ese mismo año. ¿Y Raquel? ¿Con qué edad? También, los dos juntos. Yo acepté al Señor antes, Raquel después, pero nos bautizamos el mismo día. Luego imagino que como toda la vida hay subida, hay bajada, Claro, es normal. pero quizás te hayas sentido más feliz incluso en el regreso al Señor que cuando aquella primera vez. Sí. A ver, yo estuve un tiempo yendo mucho tiempo a la iglesia. Luego, como casi todo cristiano tiene su desierto, que lo tiene, que el que no diga que no, sí lo tiene. Hay de todo en la vida Hay de del todo. Señor. Pero en el desierto donde uno aprende más y valora más al Señor en su vida. Por eso te decía que en el regreso... El regreso ha sido mucho mejor. Te has sentido todavía más... Mucho mejor, aprendes más del Señor, aprendes a valorar espiritualmente al Señor, a la iglesia también. Valoras muchas más cosas y entiendes muchas más cosas y tienes un acercamiento mucho más personal con el Señor. Y tienes más madurez para los demás. Más madurez espiritual, exactamente, claro. Qué bien. Estás sirviendo, estás en servicio en varias áreas, Sí. ¿verdad? Yo no... ¿Qué dirías tú acerca de muchas veces el tema del servicio? O sea, el Señor nos llama a servir, eso está claro. Yo creo que tenemos un poco que saber a lo mejor dónde servir para tampoco agobiarnos en coger todos los servicios, sino saber cuál es el llamado de uno, cuál es tu don, ¿no? Sí, bueno, eso yo creo que uno cuando está asistiendo a la iglesia y está sirviendo, porque lo que tiene que hacer es servir en las áreas que la iglesia necesita. Llega un momento en que, por lo menos en mi caso, ¿no?, que yo empecé con el coro, porque me gustaba cantar. Siempre me ha gustado cantar, de siempre, de por sí. Cuando yo tenía 10, 12 años me quería llevar a una radio a cantar. La voz que... Sí, era un concurso de Radio Linares con 12 años que me escucharon cantar y querían que yo cantara. Pero con esos 12 años dije que no, ¿dónde voy yo? Con 12 años una radio y desestimé, ¿no? Pero siempre me ha gustado cantar. Mi padre era cantante, mi padre era de joven cantante. Entonces cuando vivía en Pamplona tenía un grupo de música, tocaba la guitarra, y o sea que eso viene ya de familia, ¿no? Y me ha gustado música, me ha gustado mucho y cantar. Empecé con el coro, luego de técnico de sonido, allá de todo. Entonces hasta que el Señor te va colocando en mantenimiento de la iglesia. Falta, ¿verdad? Lo que haga falta es lo que el Señor... Entonces el Señor te va poniendo, a cada uno le va poniendo en su sitio. El servicio, cuando tú sirves al Señor al final te va a poner donde va todo rodado. Uno no lo puede controlar eso. Eso el llamado te lo hace el Señor y el Señor te pone todos los caminos para que tú sirvas donde quiera que tú sirvas. Ya está. Claro. Ya de 17, ya son muchísimos 18, pues llevo 31 años. Tú cuando un hermano está, como tú has dicho, en esa parte del desierto, ¿tú qué le dirías como consejo? A ver, es complicado. A ese hermano que en ese momento ha pasado por esa caída de la fe un poco y... Es complicado porque la persona cuando se aparta del Señor te escucha pero no te escucha. Porque a mí, yo cuando me aparté, hermanos de otras iglesias que yo conozco de Jaén, sabía que yo me había apartado un poquito de la iglesia y decían que tienes que volver, que está igual, pero no escuchas. Y tú lo sabes que tienes que hacerlo. Pero hay alguien ahí trabajando para que no escuches, ¿verdad? Claro, a ver. Hay el enemigo haciendo su trabajo. Ahí, a ver. Y te pone una otitis. Quieras que no, aunque yo estaba fuera del Señor, pero sabía que estaba protegido por el Señor y que tenía siempre cerca al Señor, porque hay ciertos límites que no pasaban, o que el Señor llegaba y ya había hecho cosas fuera de cuando me apartado que dices, madre mía, este hombre está loco. pero
el Señor, y ves la protección del Señor, luego te das cuenta. Pero aunque esa persona no te quiera escuchar, al final algo le tienes, porque tú mismo recibirías al final, aunque el Señor hablara contigo y demás, siempre recibe al final apoyo de alguien, de un pastor, Sí. de un hermano. Yo en mi caso fue el pastor Oscar, que está en nuestra iglesia, que estuvo conmigo trabajando durante 3 años, que dice, a lo mejor queda un martes donde vive, vamos a tomar un café. Un café que... Oscar y sus cafés. Martes y sus cafés. Oscar y sus cafés. O en un parque, o aquí en la Renfe, o en el parque quedábamos y estábamos 15, No te agobiabas, 20 minutos. no te No, agobiabas, que va, que va. Ese es el problema, que cuando una persona está reacia o no está todavía, tiene su tiempo. Hay gente que le cuesta más, que le cuesta menos, que recibe mejor. Y hay gente, pues, como a mí me costó 3 años volver otra vez hasta que... Fíjate, hubo un día una reunión. Oscar dice, vamos a hacerlo en la iglesia. Claro, cuando yo entré a la iglesia, después de tantos años, Se te caía, ¿no? Mira, se me cayó una lágrima. Ahora me acuerdo y se me pone el pelo de gallina de volver a la iglesia después de tantos años, ¿no? Pero bien, y yo cuando sentí, digo, yo tengo que estar aquí, yo tengo que volver con el Señor. Luego tuve otro tiempo más, por lo menos 8 o 6 meses. También estuve yendo a otra iglesia, entre medias. Porque también mi esposa también estaba apartada también. Pero bueno, al final, trabajando, el Señor llega un momento y dice, este es tu sitio. Este es tu sitio y aquí es donde... Este es tu sitio. Además, iba, tú fíjate que yo había ido a esa iglesia y al volver de la iglesia iba caminando yo sobre la calle y dice, es que tu sitio no es. Tu sitio es aquí. Y al día siguiente llamé a Oscar y digo, Oscar, este domingo nos vemos para allá. Nos vemos allí en la iglesia. ¡Qué alegría! Le entró una alegría. Y desde ahí hasta hoy. Mira, normalmente te gusta ir a los eventos de la iglesia, a lo que es salir, a lo que es... Y hay unas reuniones, ¿no? Que son, normalmente la iglesia tiene sus reuniones de hombres, de mujeres. Hace poco me decía un hermano, no, yo no voy a asistir a esta reunión de hombres porque ese capítulo o ese tema que vaya a tocar, No. ya me lo sé. Pero quizás lo importante no es que tú ya sepas el concepto sobre el que se va a hablar, sino es la comunión. Que muchas veces también, y los hombres, está bien que a lo mejor los hombres tengan su grupito, las mujeres el suyo, y luego también juntos con el matrimonio. Sí. Pero quizás la importancia que tú le pudieras decir a alguien es decir, ve y congrégate, ¿por qué sería? ¿Por qué tú te sientes a gusto en ese tipo de reuniones? Porque mira, coge un hábito con hermanos que tienen tu misma fe. No igual que yo, por ejemplo, cuando estaba en el fútbol sala, me iba a fútbol sala y claro, el fútbol sala es el fútbol sala. En los viajes, da igual, haces comunión, pero es una comunión carnal. Pero a nivel espiritual, eso te hace que en la vida diaria te sirva, porque un hermano a otros pues se alientan, se hablan. El apoyo, ¿no? El apoyo emocional, el apoyo espiritual, el apoyo en general no es lo mismo que vivir solo por la vida. Tienes que tener apoyo siempre de hermanos. También te sirve quizá para crecer, para madurar. Sí, ¿no? por supuesto, aprendes mucho. El estudio de la palabra. Claro, porque no es lo mismo que tú lees la Biblia y aprendes. Pero con otro hermano aprendes mucho más. Es como el que va, estudia en su casa solo o va a un colegio de profesores. Pero igual. O sea que es lo mismo. Tienes tus profesores que son tus propios hermanos, que entre uno y otro nos enseñamos. Para ir terminando, ¿qué esperas tú de aquí a lo mejor a un tiempo del Señor? O sea, ¿qué esperas por lo menos estar como estar y decir, Señor, con... A ver, o por ejemplo, en tu crecimiento... Yo espero que cada vez estás más cerca del Señor. Más cerca, ¿no? Tener... pero en esa comunión con Él, dice. Claro, un trato mucho más cercano al Señor, más personal. Cada día es lo que estamos trabajando, es tener un trato más personal con el Señor y estar más cerca de Él. Quizás tú también te hayas dado cuenta un poco, Alberto, que con ese tiempo, como tú has dicho, lo que ha ido pasando, como tú lo llamas, el desierto, luego la revuelta. Ahora quizás cuando un hermano te escucha, tú le notas a lo mejor con los ojillos, ¿no? Como diciendo, el testimonio que le das, como claro. Diciendo, el testimonio tan fuerte y tan bonito, ¿no? Entonces, a veces el Señor hace todas las cosas con un... Gracias a Dios, pues, aunque las cosas malas, no malas, sino las cosas que uno pasa, pues uno tiene que aprender de eso. Y cuando aprende uno de ellos, pues uno puede dar testimonio de... Hay gente que está apartada de la iglesia, que está igual. Y como uno tiene ya ese testimonio,
lo habla con más sensibilidad que una persona que a lo mejor no ha pasado el desierto. Tiene más sensibilidad a la hora de hablar a esa persona, otra forma de tratar, ¿no? Cuando tú tienes tu propio testimonio, tú a través de tu propio testimonio, a esa persona para ayudarle mucho mejor. Fíjate, tú has dicho que te gusta cantar, que estás en el coro, tú has vivido un cambio del tipo de coritos, ¿no?, que había antes, a hoy a Gilson o a este tipo de música de alabanza quizás más moderna. Sigue siendo una alabanza al Señor, pero fíjate, no sé lo que piensas, pero desde ese cambio de música, es cierto que otro tipo de iglesia, otro tipo de doctrina están copiando un poco esa música, la están llevando a su iglesia. Y es extraño, ¿no? Porque es una música que a priori, bueno, se diferencia mucho de aquellos coritos, ¿no? Quizás porque llame más al ser humano, al meter una batería, al meter bajo, al meter música, a lo mejor una batería más electrónica también, en ciertos ambientes más cerrados. Está bien, a ver, el tener variedad está muy bien, siempre y cuando no te vayas de lo que es alabar al Señor, la base, que es la palabra del Señor. La alabanza, y que lo importante no es ni el que está tocando el bajo, ni el que está... Lo importante es el Señor y que se canta para el Señor. Correcto. Pero que la gente no piense que está... que le llaman la alabanza porque es una estrella. No es un espectáculo. O como decía el otro día, escuché yo a un cantante famoso decir que hoy en día en muchas iglesias ya no hay alabanza, hay poesía. A ver, que tenemos que... Hay que modernizarse, yo lo sé que sí, y hay que trabajar con los instrumentos que el Señor te da, pero siempre y cuando la alabanza sea la base de la palabra de Dios. Para el Señor, siempre. Para el Señor, siempre. Alberto, como espectáculo... Pues gracias, espero nos sigamos viendo mucho. Sí, hombre, cuando tú quieras. Y muchas gracias, hermano. A ti.